Le importa la imagen que guarden los demás de él. Por todo aquello que le dé buena imagen está dispuesto a pagar un precio. No le importa nada el trabajo que no le reconozcan. Todo esto afecta a su labor. Siente un hondo pesar y hace introspección con la palabra de Dios. ¿Qué aprende de sí mismo y cómo se transforma? Conforme se difunde el Evangelio, más gente estudia la obra de Dios en los últimos días. Se necesitan más predicadores y regadores. Lo principal es formar a gente apta entre los nuevos fieles, para que puedan cumplir con un deber. Localmente no hay barreras lingüísticas para los nuevos fieles. Lo mejor es que ellos difundan el Evangelio y rieguen a otros. Así que busqué a los que se pudieran formar y comencé a capacitarlos. Con el tiempo descubrí que formar a nuevos fieles no era tan fácil como creía. Eran como recién nacidos que no sabían nada. Había que llevarlos de la mano. Tenía que debatir el contenido de sus reuniones y enseñarles cómo celebrarlas. Cuando las celebraban, tenía que vigilar la situación. Si hablaban muy rápido, debía recordarles que fueran más despacio, para que todos se entendieran. Si hablaban muy despacio, también debía señalárselo. Cuando estos nuevos fieles tenían problemas, tenía que seguir de cerca su estado y hablarles de cómo experimentar las dificultades, para que su estado no se viera afectado y pudieran cumplir con el deber. Además, también tenía que enseñarles a resolver los problemas que se encontraran, para que los hermanos que ellos regaran pudieran reunirse, leer la palabra de Dios y afianzarse en el camino verdadero. Así es. Cuando los nuevos fieles acaban de empezar en el deber, hay que llevarlos de la mano. Se requiere amor y paciencia para hacer bien la obra. Así es. Después de un tiempo, me parecía agotador formar nuevos fieles. Al ser líder del grupo, yo era responsable del trabajo del grupo y del riego de los nuevos fieles. Estas tareas requerían de mucho tiempo y esfuerzo. Pero yo dedicaba casi todo mi tiempo y energía a formar nuevos fieles. Y a medida que pasaba el tiempo, algunos de los que regaba no venían a las reuniones, así que tenía que buscarlos. Me ponía nervioso. Y me quejaba porque la formación llevaba mucho tiempo y afectaba mi riego. Un mes más tarde tenía el peor rendimiento de mi grupo. Era muy bochornoso. Una vez, en una reunión, mi líder dijo que mi labor de riego no era eficaz y sentí tanta vergüenza que quería escaparme. Como líder del grupo, si mi riego no era eficaz, ¿qué opinarían de mí? No podía admitirlo y estaba muy triste. Estaba cansado de formar nuevos fieles. Sí, había invertido toda mi energía en los hermanos y hermanas que regaba. No podía ser el peor del grupo. No veíamos de inmediato los resultados de la formación, y nadie en la iglesia veía el precio que yo pagaba. Al pensarlo, me sentí agobiado, y mi motivación por la formación se había ido. Sentía que formarlos era una carga. Por entonces, varios de mis nuevos fieles ya podían regar a otros. Si asumían el riego de hermanos que acababan de aceptar la obra de Dios, además de hacer seguimiento de su labor, también tendría que ayudarlos. Tendría más trabajo. Y no me reconocerían los resultados de aquel trabajo. Entonces pensé, no dejaré que rieguen ellos solos. Nos ocuparemos juntos de la labor del riego de nuevos fieles. Esto mejorará mi labor y me dará una mejor imagen. Eso no está bien. No formar a nuevos fieles por satisfacer tus deseos entorpece la labor de riego. Cierto.
Si podían regar solos a otros que acababan de aceptar la obra de Dios, era bueno para la labor de la iglesia. Así es. Cierto. Pero solo pensaba en mi reputación y estatus, y no veía lo equivocado que estaba. Hasta que en mis devociones leí unas palabras de Dios que me hicieron conocer algo más sobre mi estado. ¿Cuál es el estándar para juzgar si una acción es buena o malvada? Depende de si en sus pensamientos, si en sus expresiones y si en sus acciones poseen el testimonio de practicar la verdad y de vivir su realidad. Si no tienes esta realidad o no vives en esto, entonces eres un hacedor de maldad. ¿Cómo considera Dios a estos malhechores? Tus pensamientos y tus acciones no dan testimonio de Dios, no avergüenzan a Satanás, ni lo derrotan, sino que humillan a Dios y están llenos de manchas que lo avergüenzan. No estás testificando para Dios, no te estás entregando a Dios, ni cumpliendo tu responsabilidad hacia Dios. Actúas para ti mismo. ¿Qué significa para ti mismo? Significa que actúas para Satanás. Así que, al final Dios dirá, los que practicáis la iniquidad, dejadme. A ojos de Dios no has hecho buenas acciones, sino el mal. No solo no obtendrá la aprobación de Dios, será condenado. ¿Qué busca obtener a alguien con una fe así? ¿Acaso no se quedaría esta fe en nada? Para los que cumplen con su deber sin importar su entendimiento de la verdad, la mejor manera de entrar en la realidad de la verdad es pensar en los intereses de la iglesia y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, a los motivos y al estatus. Anteponed los intereses de la casa de Dios. Es lo menos que debéis hacer. Amén. Amén. De estas palabras de Dios entendí que Él no evalúa a la gente en función de cuánto sufra, del precio que pague, ni de lo eficaz que sea en el deber. Dios se fija en si la gente practica la verdad mientras cumple con el deber, en si su motivación y su base es proteger los intereses de la iglesia, y en si procura satisfacerlo. Si tu intención en el deber es destacar y dar buena imagen, Dios no lo dará por bueno, y te condenará por malhechor. Cierto. Sabía que formar a nuevos fieles era una tarea importante. Podía solucionar la escasez del personal de riego y permitir que los nuevos fieles cumplieran con el deber. Se dotarán de la verdad y aprenderán a experimentar la obra de Dios, y así madurar antes. Así es. Pero no consideraba la voluntad de Dios, ni la vida de los nuevos fieles. Solo pensaba en mi trabajo, en mi imagen y mi estatus, y no quería formar a los nuevos fieles. Era muy egoísta. No cumplía con mi deber. Solo buscaba prestigio y estatus, y hacía el mal. Así es. Luego leí otras palabras de Dios. Los anticristos consideran seriamente la manera de tratar los principios de la verdad, las comisiones de Dios y la obra de la iglesia, o las cosas que enfrentan. No les importa cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo evitar dañar los intereses de su casa, cómo satisfacerlo o cómo beneficiar a los hermanos. Esto no les interesa. ¿Qué les importa? Si su propio estatus y su reputación van a verse afectados y si su prestigio va a disminuir. Si seguir los principios beneficia la obra de la iglesia y a los hermanos, pero afecta su reputación e hiciera que mucha gente viera su verdadera estatura y conociera su naturaleza, entonces no actuarán según los principios. Si hacer trabajo práctico hará que más personas piensen bien de ellos, los respeten y los admiren, da autoridad a sus palabras, hace que más se sometan a ellos, entonces lo harán así. De lo contrario, nunca renunciarán a sus intereses por los de la casa de Dios o los de los hermanos. Esta es la naturaleza de los anticristos. ¿No es egoísta y vil? Amén. 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 La palabra de Dios revelaba que los anticristos son egoístas, priorizan sus intereses por encima de todo.
sin pensar en el trabajo de la iglesia ni en la entrada en la vida de los demás. Solo piensan en ellos. Entendí que yo actuaba como un anticristo. Sabía que formar a nuevos fieles era importante, pero al ver que exigía tiempo y el pago de un precio, solo pensaba en mis intereses. Creía que tomaba mucho tiempo y que demoraba el seguimiento de mi trabajo y me hacía ineficaz, lo que dañaba mi imagen. Me parecía injusto y me quejaba sobre formar a nuevos fieles. Hasta hacía que me ayudaran nuevos fieles para mejorar los resultados de mi labor y mi imagen. Con la revelación y el análisis de la palabra de Dios, vi que era egoísta. Formaba nuevos fieles, no por satisfacer a Dios, ni por defender la labor de la iglesia, sino para conservar mi puesto. Esto era resistirse a Dios. Así es. Antes pensaba que proteger los intereses personales era egoísmo, pero ahora veo que es el carácter de un anticristo. Así es. Cierto. No me di cuenta hasta que no leí las palabras de Dios. Después le oré arrepentido, diciendo que quería esforzarme en formar a nuevos fieles. Posteriormente mandé a unos nuevos fieles a que empezaran a regar solos. Estaban contentos y agradecidos a Dios. Dijeron que sabían que habría dificultades en ese deber, pero que confiarían en Dios para cumplirlo, y que Él los ayudaría a resolver toda dificultad. Así es. Estaba muy motivado con la actitud proactiva de los nuevos fieles. Y quería enseñarles mucho más. Quería ayudarlos a mejorar su labor de riego. Escribía algunas buenas ideas de riego y las debatía con ellos para enseñarles a regar a quienes acababan de aceptar la obra de Dios. Tras cada reunión, hablaba de los problemas que advertía y los resumía. A veces, cuando tenían dificultades en la labor de riego, también los ayudaba a resolverlas. Ya no me resistía a formar a nuevos fieles y dejé de pensar que era una carga. En cambio, sentía que era mi responsabilidad y un trabajo que debía hacer bien. Con la actitud correcta, podemos hacer un trabajo práctico. Pero entre estos nuevos fieles, había una hermana, Ana, que rara vez llevaba una carga. En ocasiones, tras prometer que haría un trabajo, no pagaba el precio preciso. Pasaron semanas, pero sus nuevos fieles aún no comprendían verdades básicas como la encarnación de Dios y las 3 etapas de obra, por lo que me vi en la obligación de instar a Ana a sustentarlos. Pero a veces no podía contactarla, y no me quedaba más remedio que hacerlo yo. Estaba enojado con Ana. No hacía un trabajo práctico y me frenaba. Debía resolver sus problemas, aunque yo estaba ocupado. Era como cumplir con 2 deberes, más preocupación y esfuerzo. Habría sido mejor no formarla o buscar a alguien mejor a quien formar. Me habría evitado la ansiedad. Mientras pensaba en dejar de formar a la hermana Ana, recordé unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: cuando el egoísmo y el oportunismo aparecen en ti y te das cuenta de ello, debes orar a Dios y buscar la verdad para poder afrontarlo. Lo primero que debes tener en cuenta es que, en esencia, actuar de esta manera es una violación de los principios de la verdad. Es perjudicial para la obra de la Iglesia. Se trata de un comportamiento egoísta y despreciable. No es lo que la gente normal debería hacer. Deberías dejar de lado tus propios intereses y tu egoísmo y pensar en la obra de la Iglesia. Eso es lo que quiere Dios. Después de reflexionar sobre ti mismo a través de la oración,
Si te das cuenta realmente de que actuar así es egoísta y despreciable, dejar de lado tu propio egoísmo será fácil. Una vez que dejes de lado tu egoísmo y tu oportunismo, te sentirás con los pies en la tierra. Estarás en paz, alegre, y te parecerá que debe haber conciencia y razón en tu conducta, que debes pensar en el trabajo de la iglesia, que no debes obsesionarte con tus propios intereses, algo que es tan egoísta, despreciable y carente de conciencia o razón. Actuar desinteresadamente, pensar en la obra de la iglesia y hacer solo lo que satisface a Dios es lo justo y honorable, y aportará valor a tu existencia. Al vivir así en la tierra, estás siendo abierto y honesto, viviendo la humanidad normal y la verdadera imagen del hombre, y no solo tienes la conciencia tranquila, sino que también eres digno de todas las cosas que Dios te ha concedido. Cuanto más vivas así, más sentirás que tienes los pies en la tierra. Te sentirás más en paz y alegre, y estarás más radiante. De este modo, ¿acaso no habrás puesto ya el pie en el camino correcto de la fe en Dios? Amén. 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 La palabra de Dios señalaba una senda práctica. Debemos proteger los intereses de la Iglesia y actuar con conciencia. La hermana Ana acababa de aceptar la obra de Dios, no comprendía la verdad y carecía de carga. Así que debía hablar con ella, para ayudarla a cumplir bien la labor de riego. Era mi responsabilidad. Así es. Pero, al ver sus defectos, la consideré problemática y quise abandonarla. No tenía humanidad. Luego busqué palabras de Dios para compartir con ella. Y fue conmovedor lo que ella escribió sobre estas palabras. Decía, cumplía el deber sin cargas ni responsabilidad. He de considerar amigos a quienes acaban de aceptar la obra de Dios, predicarles la palabra de Dios amablemente y enseñarles que aceptamos la obra de Dios de los últimos días para alcanzar la salvación. He de ponerme en su lugar y entender sus dificultades. Debo amar el deber que cumplo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después, ella llevaba más carga en el deber. Una noche, pasadas las 12, le pregunté, ¿por qué no se había dormido? Y me dijo que estaba viendo quienes no habían ido a la reunión, para luego hablar con ellos. También me contó la situación de otros hermanos. Durante la conversación tosía mucho y le pregunté si estaba resfriada. Me dijo que toda su familia tenía coronavirus y estaban en tratamiento. Aunque se encontraba mal físicamente, no dejaba el deber de lado y se amparaba en Dios para superarlo. Gracias a Dios. Llorando señaló que sin las palabras de Dios Todopoderoso, quizás se habría derrumbado. Si este deber no lo hubiera motivado, podría haber muerto atormentada. Pero Dios la salvó. Lloré mucho al oír sus palabras y me emocionó su experiencia. Comprendí que tiene mucho sentido formar a nuevos fieles. Aunque la hermana Ana estaba muy enferma, no sucumbió. Tuvo más confianza para ampararse en Dios. Supe que esto era resultado de las palabras de Dios. Así es. Se recuperó del todo en una semana. Gracias a Dios. Si realmente te esfuerzas por Dios, Él te protegerá. Así Sí. es.
Le estuve muy agradecido a Dios cuando me enteré. A su vez, me avergonzaba mi egoísmo. Por causa de mi egoísmo, Ana casi pierde la ocasión de cumplir su deber. Pronto la iglesia me ordenó formar a 2 nuevos. Al principio los ayudé atentamente. Pero luego vi que los resultados de mi trabajo no habían mejorado. Y pensé que para formarlos bien requeriría mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y no pude evitar pensar, ya he formado algunos nuevos. Debo esforzarme por regar a los hermanos que lidero. Si no, mi trabajo no es eficaz. ¿Qué opinarán mis hermanos de mí? Por tanto, encargué de su formación a otra persona. Por ciertos motivos, días después del traslado de los nuevos fieles, no pudieron continuar en el deber. Lo que más me entristeció fue que la hermana Jenny, a quien yo estaba formando, de pronto dejó el grupo y me bloqueó. ¿Te bloqueó? ¿Por qué lo hizo? Sí, ¿por qué? Después supe que la hermana Jenny dejó el grupo por dificultades en casa. Su hijo enfermó y necesitaba un médico. En ese entonces estaba muy débil. Pero yo no comprendí sus dificultades ni las sustenté. Incluso cuando quería hablar conmigo, la ignoraba alegando que estaba ocupado. Sus dificultades no se resolvieron, por lo que se volvió pasiva y abandonó. Ante estos sucesos repentinos, me quedé en blanco y sentí mucho dolor. Traté de calmarme y oré a Dios para pedirle que me guiara hasta comprender su voluntad. Más tarde, mi líder me envió unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: si alguien dice que ama y busca la verdad, pero en esencia el objetivo que persigue es distinguirse, alardear, hacer que la gente piense bien de él y lograr sus propios intereses, y el cumplimiento de su deber no consiste en obedecer o satisfacer a Dios, sino que en cambio tiene como fin lograr prestigio y estatus, entonces su búsqueda no es legítima. En ese caso, cuando se trata del trabajo de la Iglesia, ¿son sus acciones un obstáculo o ayudan a que avance? Claramente son un obstáculo. No hacen que avance. Algunas personas enarbolan la bandera de realizar el trabajo de la Iglesia mientras buscan su propio prestigio y estatus. Se ocupan de sus propios asuntos. Crean su propio grupito y su propio pequeño reino. ¿Acaso esta clase de persona está cumpliendo con su deber? En esencia, todo el trabajo que hacen interrumpe, perturba y perjudica el trabajo de la Iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de su búsqueda de estatus y prestigio? En primer lugar, esto afecta la manera en la cual el pueblo escogido de Dios come y bebe de su palabra y entiende la verdad. Obstaculiza su entrada en la vida. Les impide ingresar en la vía correcta de la fe en Dios y los conduce hacia la senda equivocada, lo que perjudica a los escogidos y los lleva a la ruina. Y, en definitiva, ¿qué ocasiona eso al trabajo de la Iglesia? Causa el desmantelamiento, la interrupción y el perjuicio. Esta es la consecuencia
derivada de que la gente busque la fama y el estatus. Cuando cumplen con su deber de esta manera, ¿acaso no puede definirse esto como caminar por la senda de un anticristo? Cuando Dios pide que las personas dejen de lado el estatus y el prestigio, no es que les esté privando del derecho de elegir. Más bien es porque, durante la búsqueda de prestigio y estatus, las personas interrumpen y perturban el trabajo de la Iglesia y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios. E incluso puede que afecten al hecho de que otros coman y beban de las palabras de Dios, comprendan la verdad y así logren la salvación de Dios. Es un hecho indiscutible. Cuando la gente se afana por el prestigio y el estatus, es indudable que no busca la verdad y no cumple fielmente con el deber. Solo habla y actúa en aras del prestigio y el estatus, y todo trabajo que hace, sin la más mínima excepción, es en beneficio de esas cosas. Esa forma de comportarse y actuar implica, sin duda, ir por la senda de los anticristos. Es una interrupción y perturbación de la obra de Dios, y sus diversas consecuencias obstaculizan la difusión del Evangelio del Reino y el libre fluir de la voluntad de Dios en la Iglesia. Así pues, se puede afirmar con certeza que la senda que recorren los que van en pos del prestigio y el estatus es la senda de resistencia a Dios. Es una resistencia intencionada a Él, contrariándolo. Es decir, cooperar con Satanás para resistirse a Dios y oponerse a Él. Esta es la naturaleza de la búsqueda de estatus y prestigio por parte de la gente. El problema de las personas que buscan sus propios intereses es que los objetivos que persiguen son los mismos que los de Satanás. Unos objetivos malvados e injustos. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelan la naturaleza y las consecuencias de buscar estatus. Así es. En el pasado, acciones como estas no me parecían un problema tan grave. Con las palabras de Dios, vi que el afán por el estatus es resistencia y oposición a Dios. Así es. Cuando buscamos estatus, nuestras motivaciones son hostiles a Dios y vienen de Satanás, y entorpecemos y perturbamos la labor de la Iglesia. Es malvado. Así es. Vi que una y otra vez hice trampa al formar a los nuevos fieles. Siempre que las cosas llevaban tiempo y esfuerzo, elegí el trabajo que pudiera hacerme destacar. Y hasta reasignaba a los nuevos fieles que ya no quería formar. Sabía que esto tenía desventajas. Trasladar a nuevos fieles implica que otro formador tiene que llegar a conocerlos. Y tener un nuevo formador implica cambios y un proceso de adaptación. Pero no pensé en su situación real, ni consideré sus sentimientos. Por mi estatus y para mejorar la eficacia de mi trabajo, aparté a unos nuevos fieles a la fuerza. Fui muy insensible. Sobre todo en el caso de la hermana Jenny. Cuando ella tenía problemas, estaba negativa y quería pedirme ayuda. No me preocupé por ella. Mi comportamiento fue inaceptable. Cuanto más lo pensaba, más me odiaba. Tras ser revelado por la realidad
Vi que pensaba solo en mis intereses y que buscaba estatus. Demoré la formación de nuevos fieles y ocasioné el abandono de una, arruinando su oportunidad de ser salvada. Cometía el mal, y esto era una transgresión. Me sentía culpable. Por varios días llamé y envié mensajes constantemente a la nueva fiel. Quería encontrarla para poder disculparme. Pero el daño ya estaba hecho. Con hondo pesar, veía que mis ideas de la búsqueda eran atroces. Así es. Para poder corregir mi carácter corrupto, busqué palabras de Dios pertinentes. En palabras de Dios. Aunque la mayoría dice que busca la verdad, al practicarla o pagar un precio por ella, algunos se rinden. Esto es, en esencia, una traición. Más crucial el momento, más debes renunciar a tus intereses, la vanidad y el orgullo. Si no puedes hacerlo, no obtendrás la verdad. Y demuestra que no obedeces a Dios. Si mientras más primordial es un momento, más capaces son las personas de someterse y renunciar a sus intereses y su vanidad, y de cumplir apropiadamente con sus deberes, solo entonces las recordará Dios. Todas esas acciones son buenas. Cumplas el deber que cumplas, o hagas lo que hagas. ¿Qué es más importante, la vanidad y el orgullo, o la gloria de Dios? ¿Qué deberías elegir? La gloria de Dios. ¿Qué es más importante, tus responsabilidades o tus intereses? Cumplir con tus responsabilidades y estás obligado a cumplirlas. Cuando practiques de acuerdo con los principios de la verdad, se producirá un efecto positivo y darás testimonio de Dios, lo cual es una forma de avergonzar a Satanás. Usar varios métodos para dar testimonio de Dios y hacer que Satanás vea tu determinación de renunciar y rechazarlo. Eso es avergonzar a Satanás y dar testimonio de Dios. Esto coincide con la voluntad de Dios. Cuando alguien busca la verdad, es capaz de considerar la voluntad y la carga de Dios. En el deber, defiende la labor de la iglesia, da testimonio de Dios, brinda apoyo y provee a los hermanos. Y Dios obtiene gloria y testimonio, lo que humilla a Satanás. Como resultado de su búsqueda, Dios gana a una criatura que es capaz de temerlo y de rechazar el mal, que es capaz de adorarlo. A consecuencia de su búsqueda, además, se concreta la voluntad de Dios y su obra logra progresar. A ojos de Dios, tal búsqueda es positiva, es recta. Dicha búsqueda es de enorme beneficio para los escogidos de Dios y beneficiosa para el trabajo de la iglesia. Mueve las cosas hacia adelante y es elogiada por Dios. Amén. La palabra de Dios agitó mi corazón. Como ser creado, no debo buscar estatus, sino cumplir con el deber. Más decisivo el momento, más debo renunciar a mis intereses y cumplir bien el deber. Es una buena acción. Así es. El Evangelio se difunde y Dios espera que más gente se levante a dar testimonio de Él, para que quienes viven en tinieblas oigan su voz, se presenten ante Él y acepten su salvación. También espera que más nuevos fieles puedan asumir un deber en la difusión del Evangelio. Así es. Así pues, mi principal labor era formar a nuevos fieles. Ya no podía vivir de forma tan egoísta. Tenía que corregir mis ideas y vivir ante Dios con un corazón puro y honesto, sin importar lo que pensaran de mí. Solo quería formar a nuevos fieles de manera realista. Gracias a Dios. Luego me sinceré y hablé con los hermanos.
Analicé la corrupción y las ideas erradas que exhibía al formar a los nuevos fieles, y asumí activamente esta labor. Entre estos, había uno tan ocupado que no podía celebrar las reuniones. Sabía que me llevaría más tiempo y energía formarlo a él, pero no me resistí. Esta vez fui más paciente con los nuevos fieles que formaba. Sin importar sus dificultades, los ayudaba. Pronto, sus resultados de riego eran mejores que los míos. Y me alegré mucho. Esto me hizo sentir seguro y tranquilo. También entendí que lo que Dios quiere no es solo cuánto logre en mi trabajo. Espera que considere su voluntad en el deber, que no persiga mis intereses y cumpla mis responsabilidades. Así es. Y forme a nuevos fieles para que cumplan con el deber. Aunque ese mes mis resultados de riego no fueron tan buenos, no estaba tan triste como antes. Mi deseo de estatus no era tan fuerte. Y me esforzaba más en formar nuevos fieles. Sabía que esto era resultado de la obra de Dios. Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios.